Estemos de lleno con la última nota, ya tarde, pero agradecemos la participación de nuestro compañero Fede Pica, militante del PO y de la UJS de Río Gallegos. Buenas noches, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, te escuchamos muy bien. Fuerte y Un claro. saludo a todos quienes estén escuchando y a quienes están ahí en el piso. Estamos con Álvaro, y nomás por esto de que surgió estos positivos en la localidad, estamos tratando de reducir al máximo la participación en los lugares cerrados, así que por eso también Genial. hoy no tenés el honor de que te entreviste Omar, pero bueno, te entrevisto yo y nos metemos de lleno con este tema. Justamente hoy, 16 de septiembre, se cumplen 44 años de lo que se denominó la Noche de los Lápices, y bueno, queremos obviamente ahondar en este tema con vos. Primero que nada, sigue siendo un honor. Muchas gracias. Respeto mucho, compañeros, a ustedes. Me parece que están haciendo un trabajo muy importante respecto a sosteniendo la radio en Caleta Olivia y demás. Es muy interesante que el problema de la Noche de los Lápices, porque de alguna manera ustedes vieron que, no sé si fue para el aniversario número 30, creo que fue, en 2006, el gobierno de Néstor Kirchner, y que fue un gobierno que se caracterizó por posar de nacional y popular, por posar de ser el gobierno de los derechos humanos, a pesar de que unos años antes estaba reprimiendo en las eras, había reprimido jubilados en Santa Cruz y demás, pero bueno, ellos llegaron al gobierno nacional y posaban de derechos humanos, digamos, terminar con lo que queda de la dictadura, bajar los cuadros y demás y todo eso. Claro. Y la Noche de los Lápices pasó a ser de repente un día conmemorativo, digamos. Un día que es conmemorativo en los colegios. Pasó a ser algo así como el Día del Estudiante Secundario, una cuestión así. Como si fuera algo como, bueno, esto pasó, es algo muy feo de la historia de nuestro país, de la historia de los colegios secundarios y demás, pero ya está atrás, solo Claro. queda conmemorarlo y no queda nada más por hacer que no sea eso. No, totalmente. Pero realmente me parece a mí que sería muy ingenuo de nuestra parte pensar de que es algo que quedó atrás. Digamos, hoy en día no estamos en una dictadura militar, pero aún así vemos como el mismo cuerpo de policía, la bonaerense, la maldita bonaerense, la maldita policía, que en su momento fueron los encargados de secuestrar, torturar y luego desaparecer a los compañeros de la Noche de los Lápices y a tantos otros compañeros, hoy resuena por el caso de la desaparición seguida de muerte de Facundo Asturillo Castro y un asesinato de gatillo fácil cada 29 horas en los últimos meses. Es decir, estamos ante un cuadro en el cual la policía, sin estar en una dictadura, sigue conservando los aparatos represivos y que está al frente de un gobierno de ajuste y de un gobierno que lejos está de ponerse del lado de los estudiantes y del lado de la educación. No, absolutamente. Bueno, ahora que vos mencionás esto, quería traer a colación algo que no toqué en todo el programa porque lo quería charlar con vos. ¿Cómo vino en consonancia toda esta jornada, digamos, papelonera que llevó adelante la policía en Buenos Aires? Y cómo básicamente es más que nada una respuesta a cómo se organiza, digamos, cómo se pretende enfrentar el gobierno a las diferentes organizaciones que, digamos, por un lado tenemos desde todos los ámbitos laborales, inclusive de desocupados, organizándose por reivindicaciones de comida, por reivindicaciones paritarias, por los despidos, la juventud, sin ir más lejos, organizándose a través de los diferentes centros de estudiantes, sin ningún tipo de respuesta positiva de parte de ninguno de los gobiernos, ni nacional ni provinciales, pero a la vez con una resolución casi histórica y súper rápida, express, digamos, para la policía, digamos, para seguir avalando este mismo mecanismo de, bueno, no les voy a responder a nadie, pero sí tengo que tener todavía
reforzada mi brazo armado, y para eso es necesario a ellos sí aumentarles y que mantengan su impunidad en este sentido. Vos sabés que me hace acordar, cuando estaba sucediendo todo esto en Buenos Aires, a lo que fueron las huelgas en Santa Cruz, la rebelión estatal y demás en 2016 y después en 2017, donde hubo una situación similar. Estábamos en pleno acampe en Casa de Gobierno acá en Río Gallegos, había una situación de que ya se cumplían varios meses de paro por tiempo indeterminado y demás, Claro. Y la policía, yo no recuerdo si haya llegado a finalmente hacer un motín, pero amenazaba con un motín, y a los estatales se les negaba un aumento de salario, y no solo se les negaba, sino de que en fines de 2016 y en 2017 el conflicto fue desatado porque no se pagaban los sueldos, como pasó también, por ejemplo, el año pasado en Chubut. Y frente a esa situación, la policía solo tuvo que amenazar con hacer un motín para conseguir también un aumento que le ganó a la inflación casi, si es que no le ganó, y fue el único aumento en toda la provincia que le ganó la inflación ese año. Unos meses después, esa fue la misma policía que nos reprimió fuera de Casa de Gobierno a cientos de personas que reclamábamos por los salarios cuando estaba Cristina Kirchner en la casa junto a Alicia. Sí, victimizándose. Súper embarazoso, bueno, digamos. Yo mientras leía un poco, antes de la nota, antes del programa, me parecía que hay algo que es muy interesante de destacar, que es que, por un lado, se suele decir que la Noche de los Lápices eran unos pibes que peleaban por el boleto estudiantil y fueron secuestrados, desaparecidos por eso. Pero uno se pone a pensar como, bueno, ¿por qué la dictadura militar consideraba tan peligroso unos pibes que marchaban por un boleto estudiantil? Digamos, más allá de que para la dictadura no era necesario que seas peligroso para que te desaparezcan, te repriman, demás, pero, digamos, suena como, digamos, medio raro que solo por una lucha, un boleto estudiantil haya sucedido todo lo que sucedió. Claro. Pero eso es contar la historia de manera parcial, y no solo parcial, sino de que ha quedado así para la historia porque es funcional a los distintos gobiernos. En lo que sucedió en la Noche de los Lápices estuvo precedido por una década entera, desde la mitad de los 60 hasta lo que fue la dictadura militar en el 76, donde hubo un alza importantísima de las luchas obreras, juveniles, y la juventud, tanto la juventud que estudiaba como la juventud de las fábricas, fue protagonista. Claro, tuvo un rol fundamental en todo eso. Claro, fue protagonista en todos estos movimientos de lucha importantísimos. Vos sabés que, por ejemplo, un diario muy importante de la época, se llamaba el Diario de la Opinión, en el año 73 hizo una encuesta a los jóvenes, a una parte de adolescentes creo que de Buenos Aires, y la mayoría eran estudiantes secundarios, y daba una cifra tremenda, que el 30% afirmaba tener una militancia política. Es decir, 3 de cada 10 pibes secundarios, y seguramente mucho más, porque ya en esa época había una represión feroz, y muchos, temiendo por su vida o por su carrera académica, lo que sea, no admitían abiertamente que militaban, pero 3 de cada 10 chicos tenían algún tipo de militancia política. Claro, lo cual es tremendo. No, total. Ahora, otro aspecto de lo que fue lo que sucedió en esa época, en la Noche de los Lápices, es que en septiembre del 76, al mismo tiempo que sucedía los secuestros y las desapariciones de los compañeros de la Noche de los Lápices, también se estaban empezando a dar las primeras luchas de la clase obrera contra la dictadura militar. Hubieron huelgas importantes de los obreros fabriles en septiembre de 1976, y luego también en febrero y marzo del 77. Es decir, era una situación en la cual había una lucha, había un espíritu de lucha, y no es que eran simplemente unos chicos que salieron desafortunadamente a reclamar por un boleto estudiantil en un mal momento, sino de que eran jóvenes que eran militantes
eran jóvenes que eran militantes revolucionarios, muchos de ellos, sí, sí, sí. y que estaban inscriptos en un proceso de surgimiento de las luchas y un proceso acelerado de organización de la juventud digamos, en Argentina y en Buenos Aires. De hecho, por ejemplo, uno de los que sobrevivió de la Noche de los Lápices, o no de la Noche de los Lápices, sino no fue del grupo que fue secuestrado ese día en particular, Claro. Pero fue secuestrado una semana antes, él dijo, hablando de su hermana, Claudia Falcone, que fue una de las compañías desaparecidas, dijo en 2008, exiliado en París ya, muchos años después, declaró: se construyó una historia con esto del boleto estudiantil y se hizo de esta un símbolo que vació el contenido. Mi hermana, Claudia Falcone, no era una chica ingenua que peleaba solo por el boleto estudiantil. Nuestra casa fue una escuela de lucha. Es decir, no es que fue una mala tarde para la lucha por el boleto estudiantil, sino que eran estudiantes que eran militantes, y los gobiernos no buscan mostrar esta parte. No, tal cual. De hecho, no les conviene porque, o sea, si hacemos una visión un poco más acá, estamos básicamente en la misma situación. Y ya que te digo esto de traerte un poco más acá, te quería consultar, ¿de qué manera la juventud se está organizando en este contexto de pandemia, donde la crisis se ha profundizado tanto? ¿De qué manera la juventud, después de tantos años y en este marco, se organiza? ¿Qué forma tiene para enfrentar la crisis y las reivindicaciones históricas que tiene el estudiantado? Bueno, a ver, por un lado, en términos de la pandemia, de la cuarentena, lógicamente es una dificultad para el conjunto de los activistas, militantes y demás, para reunirse y demás, ¿no? Antes, digamos, de responderte eso, me gustaría reivindicar, marcar que los últimos años, incluso el año pasado, estuvieron marcados por un montón de luchas donde los estudiantes estuvieron, y los jóvenes secundarios y la juventud tuvo mucha participación, como fue, por ejemplo, la lucha en Chubut, como fue, recuerdo, la toma de 40 colegios en Capital Federal contra la reforma educativa de Macri en 2017, sí. Como fue la enorme participación de estudiantes secundarios, principalmente en la lucha por el aborto en 2018, y hoy en la pandemia han habido un montón de experiencias de asambleas virtuales. Por ejemplo, sin ir más lejos, acá en la universidad se han dado varias asambleas muy importantes que han organizado reclamos frente a una situación de pandemia que de alguna manera agrava todas las situaciones complejas que vivimos los jóvenes. Sí, por ejemplo, si antes era complicado estudiar en la universidad o en el secundario porque te faltaba plata para los materiales, o tenías que trabajar y no podías ir, o cualquier tipo de dificultad que tenías, hoy es peor, porque si no tenés una computadora, si no tenés internet, si no tenés una disponibilidad horaria y no tenés que hacerte cargo de familiares en factor de riesgo o de familiares enfermos, lo que sea, si no contás con unas condiciones óptimas de vida y de tiempo, no puedes estudiar en medio de esta cuarentena. Totalmente. Y después, no solo eso, sino que, por ejemplo, tenemos el caso ahí en Caleta Olivia y en el norte de la provincia, pero en un montón de lugares del país también, de la juventud del Polo Obrero, que se está organizando, jóvenes desde muy temprana edad se están organizando justamente reclamando de que esta situación de ajuste y el régimen del FMI y los gobiernos que lo bancan, los está empujando a la miseria, los está empujando al hambre y los está empujando a las situaciones más complicadas con respecto a sus condiciones de vida. Y frente a eso los jóvenes están justamente respondiendo con las asambleas del Polo Obrero, con las movilizaciones. La juventud del Polo Obrero va a sumarse en aquellos lugares con su debido, digamos, protocolo sanitario y demás, a la jornada, por ejemplo, del plenario del sindicalismo combativo. Totalmente. Empieza a tomar la posta, digamos, a tomar lugar dentro de todo lo que es las reivindicaciones que se están desenvolviendo a nivel nacional. Che, ¿sabés qué? Sí. Antes de seguir, te quería comentar, me acaba de llegar un flyer
respecto a un plenario nacional antirrepresivo por los derechos humanos que se hace este sábado Claro. a las 10 de la mañana, que bueno, que viene un poco en colación con todo esto que estábamos hablando. Sí, este plenario es importantísimo. Nosotros lo estamos tomando en la Unión de Juventudes por el Socialismo, la Juventud del Partido Obrero y un montón de organizaciones juveniles del país. Lo estamos tomando con mucha fuerza porque entendemos que pasaron 44 años del 1976, de un golpe militar, y además de lo que fue la noche de los lápices y demás, pero los aparatos represivos del Estado están intactos. Hoy no hay quizá no te llevan al pozo de Banfield y te picanean o te torturan hasta la muerte, pero sí, por ejemplo, como fue el caso de las compañeras de Puerto San Julián, si no me equivoco, que fueron detenidas y fueron torturadas a principio de año. No se hace por ahí de manera masiva, pero se sigue replicando de manera obscena en realidad en muchos lugares. En Caleta tenemos a Gustavo Jerez, uno de los principales ejemplos. Sí, totalmente. O, por ejemplo, el caso de la compañera docente jubilada de Río Gallegos, que hace unos días también fue detenida, golpeada, torturada, o el caso del compañero Javier, miembro de la comunidad LGBT, que fue levantado y también lo maltrataron, lo humillaron y lo golpearon solo por estar ahí. Es decir, y eso solo en Santa Cruz. Vamos a nivel nacional y tenemos los casos de Gatillo Fácil, el caso de Facundo Castro, o por ejemplo, estamos corriendo un poco del lado de la policía, pero hasta ahí nomás, porque ha estado muy envuelta en este caso, pero de todas formas, como para demostrar de que la represión y el aparato represivo no solamente significa la policía. Estamos a nada de que se cumplan 10 años de lo que fue el asesinato de nuestro querido compañero Mariano Ferreira. Es decir, que fue utilizado la patota de la burocracia sindical del gremio ferroviario, fue nuevamente utilizada para reprimir la lucha de los trabajadores contra el gobierno de Cristina Kirchner, y se cobró la vida de nuestro compañero. Es decir, nosotros tenemos 1 millón de casos todos los años. Realmente, sí. en la provincia de Santa Cruz, en Argentina y en el resto del mundo, de cómo la policía, que ahora reclamaba mejores salarios, es una fuerza podrida, descompuesta. Por más de que uno pueda alegar, yo conozco un policía que es re bueno, pero cual, la policía como institución es podrida, descompuesta, desclasada, y que solo sirve en tanto es necesaria una represión hacia la clase obrera para mantener intacto el régimen capitalista, el régimen del FMI y demás. Entonces, ante esa situación y ante un recrudecimiento de los casos represivos, nosotros desde ya que llamamos a participar de ese gran plenario nacional antirrepresivo, y vamos a estar presentes este sábado. Exactamente, este sábado 10 de la mañana. Bueno, les comento a los compañeros que cualquiera que quiera contactarse, comuníquese con quienes están organizando y tienen acceso al Zoom. Bueno, Fede, te recontra agradezco la comunicación esta tarde. Una cosita, no sé si puedo agregar por el tiempo. Sí, decime. Vos me hablabas de cómo se organiza la juventud. Justamente, me parece que esto es lo más central en términos de lo que se viene, y es que la UJS está convocando un Congreso Nacional, justamente, que va a tener un carácter virtual para este 25 y 26 de septiembre. Bien. En donde vamos a discutir todas estas situaciones. Vamos a discutir frente a un gobierno que asumió prometiendo que se terminara el neoliberalismo, se terminara el ajuste y demás, y ahora está gobernando con el FMI y se ha vuelto a los ojos de los capitalistas argentinos y extranjeros como el mejor gobierno para aplicar el ajuste y su programa antiobrero. Bien. Frente a este gobierno, la juventud, lo único que le queda es organizarse para luchar por la educación, por el trabajo, por sus condiciones de vida, por la ESI, contra la represión, contra la depredación ambiental. Todas estas luchas tienen una manera de desarrollarse, es de manera independiente de este gobierno, es de manera independiente de las organizaciones que
traban el desarrollo de estas luchas, y en ese sentido la UJS llama a la juventud de todo el país y de la provincia de Santa Cruz a participar de este Congreso Nacional, a discutir cómo nos vamos a parar frente a la nueva etapa que seguramente va a estar marcada de luchas, así como estuvo marcada de luchas la etapa previa al secuestro y la desaparición de los compañeros de la Noche de los Lápices. Y por otro lado, invitamos a este domingo, después del plenario antirrepresivo que es el sábado, este domingo a las 18 horas, vamos a tener un encuentro provincial. También estamos convocando a la juventud a participar para discutir cómo la juventud de Santa Cruz va al Congreso Nacional de UJS a discutir una salida frente a esta situación de ajuste y represión. Genial. Recordame, lo del domingo a las 18, domingo me dijiste, ¿no? Este sábado. Sí, domingo a las 18 horas es el encuentro provincial, y luego el 25 y 26 de septiembre el encuentro nacional, el Congreso Nacional de la UJS. ¿Y lo del domingo se hace por Zoom? Se va a hacer por Google Meet. Bien. Vamos a pasar el link y vamos a publicar en las redes de la UJS seguramente. Genial, genial. Bueno, no te despido sin antes contarte que te mandan saludos un par de compañeros. Bueno, Nico te manda un saludo. Y hay un mensaje de nuestra compañera Elida Santillán del Polo Obrero, que es un poco para vos y un poco para el resto de los compañeros docentes. Dice: hola, hago llegar un saludo a los trabajadores profesores para mañana. Sabemos que el gobierno no quiere invertir en educación, por eso en esta pandemia nos encontramos sin profesionales en salud, todo destruido. Tampoco cobran un salario que cubra la canasta familiar. Este programa que nos incluya a todos los trabajadores, llamamos a defender la educación pública, gratuita, laica, científica e inclusiva.